Shalom Alejem, que la paz sea con ustedes. Y también que el espíritu, el Ruach de la profecía, el espíritu de Yeshua, el espíritu del Elohim de Israel, nuestro Redentor, esté con cada uno de nosotros, con todos aquellos que buscan entender el momento en cual nosotros estamos viviendo y el tiempo, los planes, lo que Elohim tiene revelado, ¿no? Lo que Él describió, lo que Él presentó para que su pueblo sepa el momento en cual vive y no solamente, sino lo que Él habrá de hacer. Es nuestro deseo que su presencia pues nos guíe siempre en entender las escrituras, en entender el momento en cual vivimos, que prestemos atención a las señales de los tiempos, a los señales de los tiempos, tanto astronómicos, tanto políticos, tanto en el mundo religioso, tanto en nuestra vida, en cuanto a los países por donde estamos cada uno, lo que tenemos que sufrir, padecer, ¿no? La lucha que tenemos día a día con nosotros mismos, ¿no? Con las tentaciones, todos son parte del proyecto de lo que Elohim presentó, reveló desde antes dentro de los escritos proféticos, y es nuestro deseo que el Ruach de la profecía nos acompañe para que podamos entender el diseño que Él presentó en las escrituras, a fin de que nosotros podamos entender cuándo es el momento de la redención, cuándo es el momento, cuándo llegará nuestra liberación, cuándo es el momento, cuándo se traerá la cuenta, para decir así, no contra las naciones que siempre hicieron daño durante generaciones enteras al pueblo de Israel y también al mismo Elohim de Israel, cuánto purificará la tierra de Israel para que los redimidos puedan regresar en su tierra. Hoy continuamos con el libro de Nahum, parte 3. Es el capítulo 3, ya que Nahum tiene 3 capítulos, no hay más. Y este capítulo hemos dedicado para, aunque el capítulo en sí mismo describe la historia de Nínive, por comparación lo aplicamos o vemos una aplicación bastante coherente. No hay suficiente tiempo, no nos alargaríamos demasiado para traer en evidencia todos los detalles, comparando la historia del pasado con la historia de la Iglesia Romano-Católica, del Imperio Romano-Católico Vaticano, del cristianismo en sí mismo, ya que el Imperio Romano Católico es la madre, ¿no? Es quien engendró todo el concepto cristiano, independiente de la confesión religiosa que hay dentro de este gran imperio. Por lo tanto, hemos aplicado todo el capítulo 3, todo el capítulo 1, 2 y 3 del libro de Nahum al Imperio Romano Católico, describiendo la destrucción del Imperio Romano, del Imperio Cristiano, Romano Católico. Seguimos con este capítulo 3 de Profecías al Día, una descripción sobre el fin del Imperio Cristiano. De hecho, será la consumación de la madre y también de sus hijas. Recomiendo a los que están dudando de la razón que me impulsó a aplicar la descripción de un antiguo imperio enemigo del pueblo hebreo y su cautividad, que hizo cautivo al pueblo de Israel, y su capital, Nínive, para comparar y describir la destrucción no solo de Roma, sino de todo el imperio cristiano sobre el cual se extiende el dominio del Vaticano. Les recomiendo que comparen la historia de los dos imperios antes de descartar lo que estamos compartiendo. Nínive fue la ciudad capital de Asiria, la nación más implacable y cruel del mundo antiguo. Los asirios aterrorizaban a sus víctimas, a sus futuras víctimas, no solo porque destruían y quemaban las ciudades que conquistaban, sino porque también sometían a sus moradores a diversas clases de sufrimientos y humillación. Dispónganse a investigar la historia de cómo Roma cristiana conquistó el mundo y el método que empleó para lograr sus fines. La descripción de Asiria es una perfecta descripción de cómo actuó el imperio papal cristiano, porque un mismo espíritu obró por medio de los dos imperios. Bueno, obviamente y por medio de otros imperios, pero
Esos dos los estamos comparando y por lo tanto, siendo profecías al día, no por nada este capítulo nos llegó hasta nuestros tiempos y Elohim lo diseñó para que esté escrito no como un manual de historia, algo que no nos sirve para nada porque se cumplió en el pasado y hoy no tiene ningún sentido, sino precisamente porque lo que pasó sucederá y lo que sucede ya pasó. Por lo tanto, una y otra vez volvemos al pasado para entender el presente y el futuro. Y así vemos por comparación que lo que se dirige para el Imperio Romano Católico es la misma palabra que fue dirigida hacia Nínive. La comparación entre ellas es bastante relevante. La descripción de Asiria es una perfecta descripción de cómo actuó el imperio papal cristiano porque un mismo espíritu obró por medio de los dos imperios. Un rey asirio, Asurbanipal, se jactaba en los siguientes términos acerca de algunos conspiradores que habían frustrado. En cuanto a esos hombres, decía, vulgares, que habían dicho cosas despectivas contra mi Dios Aser y que han conspirado contra mí, el príncipe que lo venera. Les arrancaré la lengua y los humillaré. Como una ofrenda póstuma, yo aplastaré el resto de la gente viva con las mismas estatuas de las deidades protectoras entre las cuales ellos habían aplastado a mi abuelo Sanaquerib. Los pedazos cortados de su carne los eché a los perros y a los puercos, a los chacales y a los pájaros, a los buitres y a las aves del cielo y a los peces de los estanques profundos. ¿Vale? Es una descripción de un juicio contra ciertos enemigos conspiradores que el rey asirio Asurbanipal hecho de lo que él hizo. Los asirios eran los que habían destruido Samaria, llevando todo el reino del norte en cautiverio. Pueden ver que en 2 de Reyes, capítulo 17, verso 5, dice que después de que el rey de Asiria subió contra Samaria, la sitió durante 3 años. Así que imagínense a la gente acosada por el hambre, desesperada e impotente mientras miraban el ejército asirio en una multitud invencible. Si leen las escrituras, pues verán detalles que algunos quizás le ve o se imagina solamente cuando observan ciertas películas y pueden decir cómo puede ser la gente así. Pero fue situación en cual el pueblo de Israel ha vivido. También sabían que esos soldados eran completamente implacables. Despellejarían a la gente viva y los arrastrarían con ganchos prendidos de su carne. Y si la gente no sabía todavía de lo que sus enemigos eran capaces, los asirios se lo recordaban cada día. Vean en Isaías 36, desde el verso 4 al verso 20, lean ustedes, pueden ver un discurso que un comandante del ejército asirio envió al rey de Israel Ezequiel en aquel tiempo. Se pueden hacer una imagen. En el Museo Británico hay esculturas de piedra tomadas de Nínive que muestran la manera en que los asirios trataban a las ciudades conquistadas. Una muestra una pila de cabezas cortadas. El cuadro del asedio de Laquis muestra a 3 hombres empalados en estacas fuera de la ciudad, una horripilante ayuda visual para los que todavía estaban encerrados adentro. Los cautivos a menudo eran mutilados, cortándoles las manos, los pies, las narices, las orejas o las lenguas. Un relieve del palacio de Khorsabad, construido bajo el orden de Sargón II, muestra carros asirios pasando por encima de cuerpos mutilados. Los niños eran a menudo estrellados. Pueden leer esto también en Nahum capítulo 3, verso 10, que vamos a leer más adelante, y en Salmo 137, verso 9, por contraste. Las mujeres podían ser tomadas como despojo y las mujeres embarazadas eran usualmente destripadas. Para los que desconocen las matanzas del Vaticano,
Les invito a que investiguen cómo procedieron con los valdenses, con los hugonotes, por ejemplo, ¿no? Con los reinos del norte de Europa, a la hora de conquistarlos, y con todos cuantos el cristianismo papal consideraron herejes bajo el dominio de los 1200 años de soberanía imperial cristiana. Especialmente les invito a que observen toda clase de máquinas de tortura que la mente humana enferma pudo inventar para torturar a sus víctimas sin matarlos, sino solamente prolongando el sufrimiento hasta exprimir la última gota de fuerza y aliento durante la época de la Inquisición, y apenas después de una confesión, aquí les mataban. Es decir, no habían perdón para ellos. El perdón era solamente virtual. Nahum escribió este pequeño libro en un tiempo cuando Asiria estaba en la cumbre de su poder. Nadie hubiera soñado que la poderosa Nínive caería. Pero el Elohim viviente dispuso el mensaje a Nahum para que Nahum lo diera al pueblo de Yehudá. Este no fue un mensaje de advertencia para los ninivenses. Ellos oyeron la advertencia de Adonai a través de Jonás, un siglo y medio antes. Esta vez ya no había más esperanza para Nínive. Del mismo modo, El Shaddai no hace nada sin revelar a sus siervos lo que hará, lo que él habrá de hacer, ¿no? Amos 3:7 es una cita importante, bueno de tener en cuenta. Porque hay gente que dicen, Elohim, él sabrá, nosotros no sabemos nada. No, Elohim no hace nada sin que no revele, sin revelar lo que él hará. Por lo tanto, que nadie diga, nosotros no sabemos, Elohim lo sabrá, porque todo lo que Elohim sabe que va a hacer, ya lo informó, ya lo dijo, lo anunció desde antes. Así, describimos no solo la caída, sino la destrucción del imperio cristiano, una vez para siempre, porque Jael, el Elohim de Israel, dijo que no golpeará dos veces, como hemos visto en el primer capítulo, verso 9. Nahum capítulo 1, verso 9. ¿Vale? Igual nosotros estamos presentando esta descripción sobre la destrucción de Roma antes de que a muchos quizás ni siquiera se le puede ocurrir por la mente que eso sucederá. Por lo tanto, cuando van a ver, van a saber. Esa es la razón por la cual Elohim siempre anuncia desde antes lo que hará, para que el momento, como dijo Yeshua, cuando van a ver cumpliéndose, que tengan fe. Que Elohim cumple su palabra, siempre trabaja a través de sus servidores, informando a su pueblo. Bendito el que escucha y el que comparte para que este mensaje pueda llegar a todos, exactamente como el mensaje de Nahum llegó como bendición al pueblo de Judá en cuanto al juicio y la destrucción de Nínive cuando nadie se esperaba. Exactamente así se manda este mensaje, porque la paciencia del Elohim soberano tiene su tiempo y el tiempo del juicio está para empezar. Más evidencias al respecto vamos observando a medida que investigaremos otros capítulos de profecías al día más adelante en otras ocasiones. Nahum capítulo 3 verso 1. Vamos a leer verso por verso dando ciertas explicaciones, algunas cosas relevantes. Ustedes pueden seguir profundizando más. Ay de la ciudad sanguinaria, mentira toda ella, llena de rapiña y de insensate pillaje. Estoy leyendo de la edición Código Real, pero que tengan en cuenta cada edición pues puede tener alguna otra forma de expresarse. Ay es una exclamación usada en las escrituras sobre aquellos que tenían una cuenta pendiente con Adonai, con el Elohim de Israel, ¿vale? El Elohim, quién será, quién fue, quién es, ¿vale? Que se manifestó a Moisés y nos dejó esta descripción sobre sí mismo. Será, quién fue, quién es, son los tres verbos que nosotros en lugar de pronunciarlo siempre y en cada ocasión siempre usamos la palabra Adonai, ¿no? Como sustituto para las cuatro consonantes, la Yod, la Hei, la Vav y la Hei. El Ay siempre indica una calamidad seria de alguna clase de juicio. Vean los tres Ay, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 8 y en el capítulo 9 también, para que se haga una idea, ¿no? Ay, y empieza
describirse una forma de juicio. La ciudad sanguinaria es una comparación perfecta para describir no solo a Nínive, sino en nuestra profecía, en nuestro contexto de profecías al día. Es una descripción sobre el imperio cristiano católico. Repito, los que están dudando que vayan indagando la historia de la Iglesia romano-católica a partir del año 325, cuando tomó autoridad y dominio y control sobre el imperio romano antiguo, hasta la fecha, ¿no? Para decir así. Tal como esta antigua ciudad, Nínive fue culpable de muchos derramamientos de sangre, por igual las manos del imperio cristiano cargan la culpa de demasiada sangre inocente derramada. Sería raro que haya alguien que no sepa los errores cometidos por Roma durante su dominio, su soberanía sobre el mundo a lo largo de 1200 años de fuerza imperial. Se estima más de 60 millones de muertos de las manos del imperio cristiano, obviamente en el nombre del Dios de amor y paz, el JC, ¿no? El Jesús, el dicho Cristo. Todo se hizo en el nombre de esta deidad y muchos hebreos, muchos hijos de Israel, padecieron, sufrieron y murieron a causa de este nombre, de esta deidad. Con razón hay una reticencia, hay todo aquel judío que está pasando a ser cristiano, apostó, perdió la herencia y el derecho del primogénito que Elohim de Israel dio en su pueblo para adorar dioses ajenos. ¿Vale? No respaldamos a ningún descendiente de la casa de Israel, a ningún judío que pasó a ser cristiano, sino que lo invitamos que vuelvan a buscar sus raíces, que vuelvan a buscar a sus hermanos, a su pueblo, a su identidad, a su Elohim y Redentor, porque el cristianismo no es su pueblo y la deidad triunidad cristiana y el JC especialmente no es el salvador de nadie. Una supuesta deidad de amor y paz, en cuyo nombre multitud de gente fue entregada a una muerte espantosa durante generaciones. Llena de mentira, hay de la ciudad sanguinaria, mentira toda ella, llena de rapina y de insensate. Llena de mentira el engaño, es una de las características de los que se oponen al Elohim Haemet, es decir, al Elohim de la verdad. Nuestro Elohim nos describe a Hasatán como el padre de la mentira. Lo menciona en Juan capítulo 8, verso 44. Como si no, se supone que serían sus hijos. Si el padre es el padre de la mentira, ¿cómo serían sus hijos? Si nosotros somos hijos de Yeshua y Yeshua es la luz del mundo, si nosotros somos hijos de él, tenemos que hacer luz para el mundo y por lo tanto no tenemos nada que ocultar. Es lo que hace la verdad, no tiene de qué temer. En cambio, la mentira siempre actúa con un disfraz aparentándose como si fueran verdad y así logra engañar. La tríada, la deidad adorada en el cristianismo. Los dichos Padre, Hijo y el misterioso Espíritu no son más que el mismo culto engendrado en los días de la Torre de Babel, poco tiempo después. Es decir, Nimrod, adorado como el sol y padre, Semiramis como la reina de los cielos, madre de Dios también conocida bajo los títulos Espíritu o Paloma Blanca, y el famoso dicho Cristo, es decir, Salvador del mundo, Mesías, según la palabra española, el hijo de Semiramis, es decir, Tamuz, alias Jesús, quien se presenta como si fuera la verdadera deidad. Estos tres son lo que forman la triunidad imperial, la deidad principal del cristianismo y de muchas otras religiones, cultos, naciones por el mundo a lo largo de todos los tiempos. Todo este mito deificado, los ídolos son considerados como falsos engaños y mentirosos. Ay de la ciudad manchada de la sangre de los santos, ciudad
que ha enseñado la idolatría a toda su descendencia cristiana, independiente del nombre que uno lleva, sea adventista, bautista, pentecostal, luterano, metodista, bueno, independiente de las tres ramas, iglesias tradicionales, que son católicos o la iglesia ortodoxa, independientes si son iglesias protestantes o iglesias neoprotestantes. Todos pertenecen y fueron engendrados dentro del cristianismo. Y todos edifican sobre los principales tres pilares de la fe católica, que es el bautismo en el triplo nombre, la famosa cita modificada, adaptada dentro del, en lugar de hacer discípulos bautizándolos en mi nombre, pues injertaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, verso 29. ¿No? Una famosa cita, tenemos un audio sobre esta cita. Y el segundo pilar es la fe en los tres dioses en uno solo, ¿no? Una matemática y lógica, 1 más 1 más 1 igual 1. Y también el día de domingo, el día del sol, primer día de la semana, que más tarde fue cambiado, convertido en el séptimo. ¿Vale? La mayoría de las iglesias cristianas, excepto algunas, guardan los tres, o si no, por lo menos dos de esos tres pilares fundamentales inventados, confeccionados por la iglesia romano-católica, luego algunas cosas injertadas dentro de los escritos hebreos. La referencia a pillaje y rapiña está conectada con guerras y asesinato, son palabras que describen a la perfección la iglesia cristiana romano-católica, no solamente a Nínive. Basta investigar el pasado, cómo se desarrolló la expansión del cristianismo. Nahum capítulo 3, verso 2. Chasquido de látigos, estrépito de ruedas, caballos que galopan, carros que saltan. El verso 2 es una descripción metafórica sobre el estado del ánimo, la tensión que se apodera de todos en el momento cuando el Elohim de la justicia levantará a los que serán la herramienta para efectuar el castigo. Allí se oye el chasquido de los látigos que apresuran a los caballos de los carros de guerra, obviamente, entre comillas, y el ruido de las ruedas, y se ve encabritarse los caballos y saltar los carros. Verso 3, caballería que avanza, lamear de espadas, centellar de lanzas, multitud de heridos, montones de muertos. Recuerdan esta palabra. Cadáveres sin fin, cadáveres en los que se tropieza. Por medio del profeta Jeremías, como es conocido, el Elohim de la profecía nos revela que el juicio que estallará en breve, que nosotros vamos a presenciar, comenzará desde Jerusalén. Por eso Jerusalén sí es el reloj profético, sí es el momento cuando será rodeado, es cuando el juicio comenzará desde Jerusalén y encenderá el mundo entero. Podéis leer ustedes Jeremías capítulo 25. No sé si algún tiempo se podrá hacer una presentación sobre este capítulo. En verso 29 precisamente se especifica: porque precisamente por la ciudad que lleva mi nombre empiezo a castigar. Bueno, en Brit Hadashah se repite también esta profecía: el juicio comienza de la casa de Elohim. Desde allá, desde Jerusalén, el juicio se extenderá como se extiende el fuego en un campo de paja seca, hasta alcanzar y consumir Nínive. En aquel momento, bueno, por comparación, el cristianismo. Muchos serán los muertos de Elohim en aquel día, describe en el verso 33. Y por comparación, Amos 3, verso 8. Elohim no hace nada sin revelar desde antes. Y si ahora ven algunos juicios y algunos muertos, lo que las escrituras describe es que habrá multitudes, tanto que nadie podrá contarlo, nadie podría tropezarán con ellos. Hágase una imagen de lo que estará por venir, si es posible. Las películas más apocalípticas no pueden describir el castigo pendiente. La tierra entera quedará en caos tras la descripción de las séptimas plagas. Nahum capítulo 3, verso 4. Es por las muchas prostituciones de la prostituta, bella de gracia y maestra en sortilegios, que vendía a las naciones con sus prostituciones y a los pueblos con sus sortilegios.
Por las muchas prostituciones de la prostituta, ese nos indica la razón de la destrucción de Roma, es decir, del cristianismo. Ramera de hermosa gala como Asiria, Roma no fue un lugar donde se adoraba el Elohim de Israel, siendo el mensaje al estilo hebreo, fornicación o prostitución es una referencia al culto de dioses falsos y por encima una referencia a la estrategia de cómo seducía los reinos vecinos para subyugarlos. Prostituta bella de gracia. Aquí se compara a Nínive con una ramera capaz de emplear la seducción para llevar a cabo sus planes y extender su poderío. Roma se apoderó de las naciones usando la estrategia. Es Roma, me refiero al Vaticano, ¿vale? Al imperio cristiano, no al imperio romano, ¿vale? Entiendan. Roma se apoderó de muchas naciones usando esta misma estrategia de negocio igual como Nínive. Un ejemplo es el caso del rey Acaz, que llamando en su socorro a Tiglat-Pileser, ¿vale? Si pronuncio bien el nombre, fue hecho por este mismo rey de Asiria tributario. Pueden leer la historia en 2 de Reyes, capítulo 16. Sortilegios, hechizos. Bueno, pueden leer ustedes porque no hay tiempo para citar yo todas las citas, se los dejo aquí. Isaías 7, verso 9 y también Isaías 47, verso 12 para entender un poquito el concepto de la cultura, de las metáforas hebreas, lo que es hechizos y sortilegios, aludiendo a los encantamientos amorosos con que las rameras tratan de enloquecer y engañar a los jóvenes, lo que corresponde a las sutilezas maquinaciones por las cuales los asirios atraían hacia sí a las naciones. El comercio, como el deseo por el poder, siempre ha sido un cebo. Los países que actualmente forman la Unión Europea son descendientes del antiguo Imperio Romano. Los países europeos son países hijas emancipadas del poderoso Imperio Católico Romano Cristiano. En las profecías de Daniel, Europa está descrita bajo el símbolo de los 10 dedos, en parte hierro y en parte barro, reino que buscan aliarse por medio de uniones matrimoniales, cosa que llevan implícitamente a tener toda clase de negocios e intereses entre sí. Intereses que lo llevó a formar la Liga de las Naciones Unidas, hasta establecer un gobierno mundial. Al ser en ese sentido el lugar de unión de todos los países del mundo y por lo tanto de todas las religiones del mundo, con razón es el lugar donde reside metafóricamente el trono de Hasatán. Ninguna nación del mundo desea entrar bajo las sanciones de los embargos económicos del gobierno europeo, pero todos quisieran ser como Asiria, es decir, como Vaticano y por extensión Europa. Imperios poderosamente ricos y famosas. Por eso, todas las naciones procuraban amistad, entrar en alianza con Nínive, como entraron con el Vaticano, y actualmente con la forma moderna en cual ha evolucionado el antiguo imperio convertido en lo que llamamos la Comunidad Europea. Esta comparación entre Nínive y el Vaticano hace que sea justificado el dicho todos los caminos llevan a Roma, porque en el pasado todos buscaban llegar a ser aliados de la ciudad más poderosa de aquel mundo. De la misma manera, como no gusta la idea de que otros nos gobiernen con dureza, así que todos hacen lo que pueden para permanecer en buenos términos con un líder poderoso. Como el poder corrompe, el pensamiento de estar en la cima es muy seductor. Los que tienen hambre de poder serán grandemente destruidos, exactamente como lo fueron destruidos imperios poderosos como fue el poderoso imperio de Egipto, Asiria, Babilonia, el imperio griego, romano, español, alemán, ¿no? El imperio nazi, todos enemigos de la nación hebrea. Por igual será el imperio cristiano, que se convirtió en una especie de Israel espiritual, llamado la dogma del reemplazo, ocupando a la fuerza el derecho que siempre ha pertenecido al pueblo de Israel, considerándose ellos el pueblo elegido. No sé quién los eligió, porque el Elohim de Israel nunca cambió al pueblo de Israel a favor de una nación ajena. De los países que formaron el imperio cristiano surgieron los actuales países cristianos europeos, donde actualmente el concepto de Babilonia, es decir, confusión, lo que significa Babilonia,
está en su apogeo. Europa es una imagen del imperio de la antigua Babilonia, como los Estados Unidos son una imagen para el antiguo Egipto. En Apocalipsis se nos presenta el momento cuando la copa de las abominaciones que Europa lleva en sus manos se llenará. Tiempo en cual no solo que se aplica el mensaje sal del medio de ella, citando la cita en Apocalipsis 18, 3 y verso 4, es citada de Jeremías capítulo 51, verso 6 y versos 50 y 45, perdón. Y Jeremías capítulo 51, verso 6 y verso 45. Y ya también se describe el tiempo de su juicio. Europa está abriendo sus puertas, dando libre acceso a la expansión de Islam, por X motivos que no hablamos sobre ellos, e intereses, sin saber que lo que sucede no es un mero éxodo causado por las guerras en el Medio Oriente. Nahum capítulo 3, versos 5 y 6. Seguimos avanzando. No nos vamos a quedar atascados en la política. Aquí estoy contra ti. Palabra del Elohim Sebaot. Voy a alzar tus faldas hasta tu cara. Mostraré a las naciones tu desnudez, a los reinos tu venganza. Arrojaré inmundicia sobre ti, te deshonraré y te pondré como espectáculo. Te deshonraré, es decir, descubriré tu desnudez, o alzar tus faldas hasta tu cara es el insulto más grande posible para aquella época. Una excelente descripción de lo que significa este dicho pueden leer en Ezequiel capítulo 16, desde el verso 37 al 41, y también en Isaías 47, versos 2 y 3. Aplicando a una ciudad, es como decir que se le quitará todo hasta dejarla una ruina. Echaré sobre ti inmundicia se describe la manera como eran tratadas las mujeres rameras, igual como es tratado el estiércol en aquel momento. La palabra hebrea traducida por inmundicia se emplea habitualmente para designar a los ídolos y a los símbolos idolátricos, como pueden ustedes leer en Jeremías capítulo 4, verso 1, como en Jeremías capítulo 16, verso 18, donde se ha traducido el término por abominación. ¿Vale? Los ídolos son inmundicia. Verso 7, Nahum capítulo 3, y sucederá que todo el que te vea huirá de ti y dirá, asolada está Nínive, ¿quién tendrá piedad de ella? ¿Dónde buscarte consoladores? El que te vea huirá de ti al mirar el juicio horrible, obviamente. Las naciones del mundo asistirán viendo el relámpago que azotará a la madre y a la hija, a las hijas, pero mirarán, es decir, observarán en la tele las noticias estando lejos. Apocalipsis 18, verso 10 es una buena referencia en ese sentido. Desde luego que para el tiempo que fue escrito el libro de las revelaciones, la ciudad antigua capital del imperio caldeo ya no existía, Babilonia. Pero el símbolo de ella, o las características de Babilonia, quedó como una metáfora para describir los países que mantuvieron cautivos a los hijos de Israel. Nínive es una ilustración de un estilo asimilado en Babilonia, siendo heredado dentro del cristianismo, y donde fue mejorado aún. El concepto de Babilonia nos revela el dogma religioso llena de confusión y engaño como el lugar donde el pueblo hebreo ha sido exiliado, comenzando con el imperio asirio primeramente, continuando con el imperio caldeo y también llegando hasta el cristianismo. Es por eso que la comunidad europea es una extensión del antiguo imperio romano católico, entre cuales el pueblo hebreo ha sido la víctima en repetidas ocasiones. ¿Dónde buscarte consoladores? La pregunta se quiere decir que no se celebrarán banquetes fúnebres. Es el sentido dentro del contexto de la cultura de aquel momento. Era la costumbre para los parientes del difunto. Los parientes del difunto solían ayunar hasta el atardecer. Y a esta hora del atardecer los vecinos los consolaban, trayéndoles comida y bebida. Puede ver un ejemplo en 2 Samuel capítulo 1, verso 12 y también capítulo 3, verso 35, para que entiendan dónde buscarte consoladores, es decir, no habrá personas quien le traiga el pan y el vino para consolarlos a causa de la destrucción. No habrá tales cosas. Nahum capítulo 3, verso 8 y 9. ¿Eres acaso tú mejor que Noamón,
la asentada entre los Nilos, rodeada de aguas, es decir, quiere decir, cuya barrera era el mar, cuya muralla las aguas. Etiopía y Egipto eran su fuerza, que no tenía límite. Put y los libios venían en su ayuda. Es decir, una fortaleza, una ciudad bien, con buenos ayudantes, buenos ejércitos en caso de necesidad. Amón era la suprema deidad de Egipto. No Amón es el nombre egipcio de la ciudad de Tebas. Significa ciudad de Amón. Quiere decir porción o posesión de Amón, algo que pertenece a esa deidad. Este mismo ídolo era la deidad de Júpiter egipcio. Por eso los egipcios llamaban Diospolis a la ciudad, el que era especialmente adorado aquí. Los romanos adaptaron este culto planetario y porque consideraban que cada planeta es una deidad, dedicó un día de la semana a esa deidad. Ahora saben de dónde viene el nombre gregoriano del día jueves, o qué ídolo es mencionado cuando se nombra este día. Las inscripciones egipcias lo llaman al dios Amón-Re, o sea, Amón el sol. Está representado como figura humana con cabeza de carnero sentado sobre una silla. Recordamos que del mismo modo como Adonai mandó las 10 plagas como forma de juicio contra las deidades de Egipto, igualmente las 7 postreras plagas serán un juicio directo en contra de los dioses del cristianismo, y no solo, hablando en este contexto. Pueden ver por comparación citas bastante relevantes en Ezequiel capítulo 30, verso 14 al 16, también en Jeremías 46, verso 25, por ejemplo, ¿no? Dar 2 citas. No Amón estaba ubicada en el curso superior del Nilo, alrededor de 560 kilómetros al sur de Cairo moderno. Fue el centro del imperio egipcio durante más de 1400 años, hasta que Asiria lo conquistó alrededor del año 163, antes de era nuestra. Estaba rodeado de canales y templos sagrados como Nínive, y se vanagloriaba con aliados como Fut y Libia. La grandeza de Tebas era algo legendario. Tebas parece ser considerada una ciudad aún más poderosa que Nínive, y sin embargo terminó en cautiverio. De la misma manera terminará Nínive. La palabra de la profecía vino cuando Nínive era todavía una ciudad fortificada en su plena fuerza. Tal les llega el mensaje hoy, cuando el Vaticano aún goza de su dominio. Nahum menciona a Tebas como un recordatorio de que aún los más grandes caen. Hoy la sede del gobierno mundial tiene una edificación al estilo de la Torre de Babel, con cierta forma que da a entender que está en plena edificación, en su momento, en su mejor momento de la expansión. Las escrituras nos enseñan que toda obra del hombre será destruida porque no edifica conforme al diseño del Creador, sino conforme a la imagen y semejanza del Padre de la mentira. Verso 10. También ella fue al destierro, al cautiverio partió. También sus niños fueron estrellados en el cruce de todas las calles. Se echaron suerte sobre sus notables, y todos sus grandes fueron ejerojados con cadenas. También sus pequeños fueron estrellados. A esta práctica bárbara se alude también en Oseas capítulo 13, verso 16, Isaías 13, verso 16, Segunda Reyes capítulo 8, verso 12. Los niños serán sostenidos por los tobillos y sus cabezas estrelladas contra un muro o contra las rocas. Con este hecho bárbaro se tenía el propósito de exterminar toda la población. Por la misma razón, destripaban las mujeres embarazadas, como hemos dicho, Amos capítulo 1, verso 13, es una mención de esta práctica antigua. El mensaje transmitido era y aún es una forma para describir la destrucción que vino y vendrá sobre la madre y las hijas. Los países europeos unidas de la Unión, los países unidos de esta Unión Europea, quien forma la madre y las hijas, tendrán esta forma de juicio descrita de esta manera, una destrucción que no dejará descendencia. Nahum capítulo 3, verso 11. También tú quedarás ebria, serás como
esa que se esconde, también tú buscarás un refugio contra el enemigo. Un juicio estuvo pendiente sobre la nación hebrea porque transgredieron la constitución de su propia nación, es decir, la Torá. Por esta causa tuvieron que beber y bebieron hasta la levadura, describe las escrituras, de la copa del castigo que el Elohim de Israel les puso en la mano. El que estudia las escrituras con la mente hebrea sabe que esos dichos sobre Nínive se comprenden mejor mirando las contrapartes, es decir, lo que se describe sobre Jerusalén, en las manos de quien fue puesta una copa llena de juicios. Mientras en el capítulo 51 del libro de Isaías, versos 17-21, describe que a Israel se le quitará el castigo, esta copa que llevó en su mano hasta la fecha, ¿vale? Se le quitará el castigo. Vemos que en el capítulo 25, esta misma copa del juicio será puesta en las manos de los enemigos de Israel. Jeremías 25, verso 15. Una vez más, entendemos por qué el mensaje del profeta Nahum sigue en pie para nuestra generación, porque es en esta misma generación cuando el pueblo hebreo se le ha quitado el castigo porque ya ha sido expiado el tiempo de juicio. Ahora la copa será entregada en las manos de las naciones enemigas porque ha llegado el momento del pago para los que levantaron la mano sobre la descendencia hebrea. Verso 12. Todas las fortalezas son higueras cargadas de brevas. Si se las sacude, caen en la boca de quien va a comerlas. Mensaje muy alegórico. Nínive estaba madura para el juicio y sus enemigos ansiosos para participar del botín. ¿Vale? Entendamos la referencia al Imperio Católico. La conquista es tan fácil como el sacudir el fruto maduro de una higuera. En esos versos siguen varios cuadros. Todas las fortificaciones, es decir, los imponentes templos católicos, son como higueras cargadas de higos maduros. Una sacudida, un viento, al árbol haría que los higos caigan, justo en la boca de los que ha de comer. Los que vieron una higuera sacudida por un viento alrededor, pues un montón de higos caídos, se puede hacer una imagen del desastre profético. Viento es una metáfora usada en las escrituras hebreas para describir momentos de guerra, conflicto, ataques enemigos. Nadie puede controlar la fuerza del viento cuando éste se convierte en una tormenta. Y sobre todo, ¿quién podrá ponerse en contra cuando será el mismo Elohim viviente quien hará que eso ocurra? Tengan en cuenta, por ejemplo, Apocalipsis 17:17, donde el mismo Elohim viviente hará que eso se cumpla y pondrá en las naciones el deseo de destruir a la ramera. En este contexto, la dicha ramera de Apocalipsis 17, que no tiene nada que ver con la Iglesia romano-católica, por cierto. Es un contexto distinto. No confundan Apocalipsis 17 con lo que estamos presentando. Apocalipsis 17 no se refiere. Esta ramera que está sentada sobre el dragón no se refiere a la Iglesia romano-católica. Nahum capítulo 3, verso 13. He aquí, a tu pueblo, mujeres en medio de ti. A tus enemigos se abren enteras las puertas de tu país. El fuego ha devorado tus cerrojos. Las mujeres no estaban preparadas para la guerra y no podrían enfrentarse a hombres en un combate cuerpo a cuerpo. Las mujeres de aquel tiempo, que nunca habían esperado verse envueltas en una batalla y que no tendrían preparación y estarían indefensas. Así de vulnerable era el pueblo de Nínive. Los soldados como mujeres es justamente como se describe a los que custodian las catedrales del Imperio Católico hoy día. En realidad, esos soldados de Dios, los jesuitas como eran llamados, ya no es un orden que en otros tiempos eran muy temibles. Misioneros y educadores, viajeros y descubridores, cartógrafos y geógrafos, hombres de teología y espada, de ciencia y espiritualidad, conspiradores, políticos o pacificadores, los jesuitas han sido desde la fundación de la Compañía de Jesús por Ignacio de Loyola, alrededor de 1491-1559, cuando murió. Fue una de las órdenes religiosas más importantes contra
vertidas y respetadas de la cristiandad. Fue reconocida como orden los soldados de Dios, ¿vale? O como eran conocidos los jesuitas, fueron reconocidos como orden en 1540. Su tradición erudita y de combate de la conquista y evangelización de América, por ejemplo, de la teología y de la liberación, entre comillas, y su infatigable determinación a la hora de abordar misiones en territorios poco conocidos han convertido a esos soldados de Dios en una piedra angular de la iglesia en aquel momento y en una de sus vanguardias críticas. Las puertas de tu país o iglesia serán abiertas de par en par, dice las Escrituras. Ya no ofrecerían ninguna protección de los enemigos. ¿Vale? Después de un cierto tiempo, el orden jesuita fue un poquito anihilado, para decir así, dentro de la misma iglesia porque el poder estaba demasiado grande, incluso el Papa temía. Bueno, no entramos en los detalles. Nahum capítulo 3, verso 14 dice: sácate agua para el asedio, refuerza tu fortaleza, métete en la arcilla, pisa el mortero, toma el molde de ladrillos. Es un símbolo, es decir, prepárate porque la guerra es inevitable. Es lo que hemos visto también en el capítulo 2. Es retórico, pueden hacer preparaciones, no les servirán para nada, pero bueno, dice, hazlo. Nahum capítulo 3, verso 15. Allí el fuego te consumirá. Es decir, tú prepárate, va a venir la guerra, pero no te servirá de nada. El fuego te consumirá, la espada te exterminará, te devorará como el pulgón. Ese es el sentido. Multiplícate como el pulgón, multiplícate como la langosta. Las palabras traducidas como con langosta y saltamontes son en hebreo yeleg, que parece ser la larva de la langosta, mientras que el arbej sería ya la langosta formada con las alas desplegadas, listas para emprender su deber. El verso 15 describe que el enemigo de los países cristianos aún está en un estado de larva. Hablábamos de este momento, pero pronto se librarán de lo que los retienen para que puedan emprender su vuelo para lograr lo que deben conquistar. Las alas son un símbolo de la rapidez con cual avanza un poder conquistador. Véase las descripciones del imperio caldeo de Babilonia, donde se presentó una bestia con 2 alas y más tarde un leopardo con 4 alas, que describió la rapidez de conquista del imperio griego bajo el mando de Alejandro Magno. A 33 años ya tenía el mundo conquistado. En cambio de larvas, este cambio de larvas en langosta y estas en enjambre volando es una clara descripción sobre el estilo guerrillero del Estado Islámico. No entro en detalles. La fuente del abismo abrirá sus puertas para que salga el enjambre de langostas. Nahum capítulo 16. Multiplica tus mercaderes más que las estrellas del cielo. Se despliegan los pulgones y se vuelan. Cuando un Estado poderoso ordena a sus socios comerciales que no realicen intercambios comerciales con un determinado país, este territorio quedará apartado del sistema mundial y deberá enfrentar todo tipo de problemas económicos y sociales, siendo por lo tanto sojuzgado por la potencia. Así que todos los países tratan de estar en alianza con las potencias para poder seguir con sus negocios. Los métodos no han cambiado con el tiempo y los intereses tampoco, solo los términos han tomado nuevas definiciones. Basta comparar el pasado con el presente para ver que no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que es ya pasó y lo que estuvo sucederá. Verso 17 dice: tus guardias como langostas y tus escribas como enjambres de insectos, que se posan en las tapias de un día de frío, sale el sol y se van, y nadie sabe dónde. ¡Ay, cómo están! La figura de las langostas era familiar en la mente oriental. La langosta es un ejemplo no solo de la fuerza destructora, sino también de rápida multiplicación. La comparación con las langostas es aplicada a los estragos producidos por el ejército invasor, que aunque no se observa dichos invasores en este momento, aparecerán de repente multiplicados al estilo de las langostas.
Y sí que se observa, pero el mundo no lo ve, no tienen ojos. Pero en Europa creo que hay ya 5 millones, un ejército enorme. Llegará el día, cada uno entrará en sus filas y harán su trabajo porque Elohim de Israel los usará para ser herramientas de destrucción. Igualmente la comparación sirve para ilustrar de estas langostas, de estas enjambres, que tal como las langostas se multiplican en gran número, por igual se disipan. Había una gran cantidad de mercaderes, de escribas y contadores que se amontonaban diariamente para sostener la marcha del sistema financiero de Nínive. Pero como las langostas se dispersan cuando el sol calienta sobre ellas, así huyeron los mercaderes de Nínive cuando llegó el ataque de sus enemigos, dice el verso 16. Del mismo modo, o con la misma rapidez, se consumirá toda fuente que sostiene la economía del imperio o de los países cristianos. El destructor del imperio cristiano europeo, y no solo, igualmente, como se levantarán, también desaparecerán con la misma rapidez. No vamos a estar para siempre bajo el dominio del imperio que hará juicio, del Islam, no digamos, del Daesh o del Estado Islámico que desea instaurar el califato. Nahum capítulo 3, 18. Dormidos tus pastores, rey de Asur. Dormitan tus capitanas, tu pueblo está disperso por los montes y no hay quien los reúna. Bueno, duermen, reposan, ambos verbos están usados en sentido figurado, refiriéndose a la muerte, símbolo de naciones. Los montes son un símbolo de naciones, ¿vale? Pueden ver en Apocalipsis 17 que mencioné antes, versos 3 y 4, donde el Hasatán domina sobre la plenitud de los 7 montes, es decir, sobre las naciones del mundo. El número 7 siempre es usado como compacto, como plenitud. Y es aquí ya la razón de donde se describe que domina, que reina sobre 7 montes y la mujer lo cabalga. No la mujer está sentada sobre los montes, sino el dragón sobre los montes y la mujer sobre el dragón. Número 7, número 70, representa dentro del concepto cultural hebreo la suma de las naciones. Por lo tanto, es el gobierno mundial unido, el lugar sobre el cual domina o gobierna el príncipe de este mundo. El cristianismo, los comandantes, líderes religiosos de este gran imperio están diseminados por todos los países por donde se ha extendido su imperio. No hay quien pueda juntarlos en una fuerza como en los tiempos de antaño. Y ante los enemigos son impotentes, higos sacudidos que serán sacudidos por las fuerzas de los vientos. Y el último verso, Nahum capítulo 3, verso 19. No hay remedio para tu herida, incurable es tu llaga. Todos los que noticia de ti oyen baten palmas sobre ti, pues sobre quién no pasó sin tregua tu maldad. Una herida incurable es un lenguaje conocido en Israel. Y vamos a leer una cita para que entendamos mejor este contexto. Jeremías capítulo 30, verso 12 al 13, porque así dice Adonai: irremediable es tu quebranto, incurable tu herida. Estás desahuciado. Para una herida hay cura, para ti no hay remedio. Lo que nos quiere transmitir es que el único remedio para esta herida es cortar de la faz de la tierra esta enfermedad religiosa. Regresando al capítulo 1, recordamos que para esta intervención, el que hace exterminio, dice Nahum capítulo 1, verso 9, no se alza 2 veces la opresión. ¿Vale? Un castigo una vez para siempre. Elohim no es un terrorista para maltratar. El juicio una vez hecho ya para siempre. Es decir, imagínase el Elohim de Israel es justicia, pero también es amor. ¿Vale? Las dos van de mano, se juntan. El amor y la justicia se besan. En ese sentido, el concepto cristiano, pues se imagina que desde Adán hasta el fin del último que está en pie, será presente ante Elohim para ser juzgado. En este caso, piensen en los que fueron ahogados, juzgados en el diluvio, ¿no? Los que fueron quemados en Sodoma y Gomorra. ¿Cómo serían resucitados? ¿Qué clase de Elohim sería? Si después de juzgar a una generación ahogándolos, los resucita para quemarlos. Y después de que a los de Sodoma ya lo quemó una vez, juzgándolos,
lo va a quemar de nuevo. Es decir, entiendan que las escrituras no describen esta interpretación, este concepto. El que hace exterminio no se alza dos veces la opresión. ¿Vale? Un juicio hecho está. No se repiten para ser de nuevo condenado. Bueno, hermanos, hermanas, amigos, amigas, los que escuchan, espero que un poquito le ha ubicado en la dirección de la visión de lo que estará por venir. Sé que quizás a algunas personas les cuesta creer que eso sería verdad o que esta es una mera interpretación. Puede que sí, puede que no. El tiempo siempre comprueba, ¿vale? Si el tiempo confirma, es entonces cuando ustedes sabrán y entonces tendrán fe, porque el que habló solamente fue un medio que Elohim usó para transmitir un mensaje aplicado a la generación de hoy, y quizás no fueron las mejores palabras que usé, pero traté de expresar lo mejor que pude este mensaje, ¿vale? Esta alegoría, este mensaje lleno de parábolas, para que ustedes puedan entender lo que Elohim de Israel hará contra el imperio cristiano, romano, católico, universal, independiente de la rama del culto que hay dentro de la religión cristiana. Pero que el Elohim de Israel le dé sabiduría, le dé discernimiento, que puedan estar pendientes de los demás capítulos que vamos a presentar, como de los que ya hemos presentado, de Profecías al Día. Vemos que hay juicio contra los dirigentes de Israel, contra la nación de Israel, también contra la tierra de Israel, contra los enemigos de Israel, contra las Naciones Unidas, ¿no? También que están en contra de Israel. Hay juicios y juicios, hay tiempos y tiempos. Nosotros estamos viviendo una de las temporadas de los tiempos del fin, ¿vale? Espero que cada uno prepare su alma, prepare su mente, para que esté en cuenta con el Elohim de Israel y que puedan aprovechar este conocimiento, estas informaciones, para tratar de mediar con sus amigos, con sus conocidos, para salir del medio de estas naciones, y que se disponga a entrar en conexión, en unión, en alianza con el Elohim de Israel, para que puedan tener auxilio, que tengan socorro, ayuda, defensa, escudo, protección en el momento cuando Él hará justicia contra las naciones. O sea, que Yeshua extienda su misericordia sobre todo todos que necesitan escuchar este mensaje, y que use a todos sus servidores que puedan hacer correr esta noticia hasta los confines del mundo, hasta que el pueblo de Israel se enterará, hasta el que necesita saber, sabrá. De nuestra parte, desde España, desde Sefarad, deseamos un feliz semana a todos. Shavuot Tov. A continuación, un abrazo en el nombre de Yeshua, nuestro Elohim Redentor. Shalom.